tardes, hermanos, a todos. Que Dios nos bendiga y nos ayude como Él nos ayuda a cada uno de nosotros día a día. No tengo ninguna duda que todos estamos con buena fe en el Señor por todo lo que Él nos brinda. A veces nosotros no le pedimos nada y suceden cosas y nos acordamos que cuando la recibimos sabemos que estaba eso que nosotros queríamos y el Señor nos lo dio. Pienso que nos pasa a todos, que todos siempre tenemos una alegría en los días, una alegría, sea por un trabajo, sea por un problema de salud, lo que sea. Siempre Dios, por su gran misericordia, pienso que a todos nos pasa lo mismo, una alegría que Él siempre nos da. Bueno, queridos hermanos, yo estuve hablando de la semana pasada y la otra también, y puse como ejemplo a Jesús, que es el ejemplo que excede a todo ejemplo según la Escritura. Él es el maestro. Un maestro enseña. Él nos enseñó todas las cosas, Jesús. Y bueno, y se acuerdan que estuvimos hablando de que a Dios le gustaba que haya una sepultura digna. Entonces me pareció bien, después de haber dado muchos comprobado, ¿no?, en la Escritura, que ya hace dos prédicas que venimos hablando de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, si es bueno que el hombre reciba una justa sepultura o reciba la cremación, como hemos hablado, que hoy en día está de moda, o está en el pensamiento de mucha gente, obviamente que ignora lo que a Dios le agrada, ignora. Pero nosotros estamos para ayudar a nuestros hermanos. En la Escritura es la verdad que hay dentro de ella y que nosotros tenemos que obedecer al Evangelio de Dios, porque el Evangelio de Dios, según la Escritura y el Dios que nosotros creemos, dice que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo y que fue traída del cielo. Así que es de suma importancia que nosotros atendamos a las cosas que son de arriba. De arriba quiere decir que pertenecen al cielo. Entonces el tema de hoy vamos a leer la página 134, el apóstol San Pablo a los romanos. Y vamos que Dios nos ayude para poder entender lo mismo. Dice así, el capítulo 6 de los Romanos, el versículo 1 en adelante, la página 174. Acuérdense que el domingo pasado estuvimos hablando que el mismo Señor Jesucristo recibió digna sepultura. Entonces acá vamos a continuar un poco más con el tema. Y dice el apóstol San Pablo, capítulo 6, versículo 1 de los Romanos. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Repito. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, dice, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús
somos bautizados en su muerte? El apóstol les enseñaba a los romanos de esta manera y les decía, el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? ¿Cómo podemos entender lo que quiere decirles el apóstol Pablo a los romanos? Que tenían la ley también, pero que estaban en una transición. Dejar la ley por la gracia que el Señor había puesto. Había que transidir en ese momento. Ellos estaban por la ley de Moisés, pero una vez que vino el Hijo de Dios, cambió lo que era de la ley por lo que pertenece a la gracia. Entonces, él les decía, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? ¿Cómo se puede producir eso? ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada que la palabra sepultura, también buscando en el diccionario, era sumergir? ¿Se acuerdan? Y para los que nos escuchan también por internet, para hacer un poco de memoria, escuchen las prédicas. Algunas continúan para cerrar los temas o para llegar a un pleno convencimiento entre todos, ¿no? Pero les dije que sepultura también era sumergir. Y les dije que el Señor Jesucristo hizo un trabajo no solamente los sepultaron, para nuestro ejemplo, que la sepultura es buena, sino también que hizo un trabajo de sepultura de muerte. Una sepultura de muerte. Para que el pecado, Él venció a la muerte, dice, y la muerte pertenece al pecado. También dice la Escritura, para poner ejemplos, que así como en Adán todos mueren por el pecado, ¿no? En Cristo son todos vivificados. Así que el apóstol acá le decía que los que somos bautizados, todo aquel que fue bautizado, somos bautizados en su muerte. En su muerte quiere decir que Él venció el pecado. Y nosotros figuradamente, de la misma manera, nosotros somos bautizados en su muerte para vencer ese pecado que pertenecía a la muerte. Como Él la venció resucitando, nosotros de la misma manera, dice, resucitemos con Él en un nuevo hombre. No en un hombre terreno, sino en un hombre espiritual. Entonces, sigo leyendo un poco más. Repito el versículo 13. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque hay una semejanza ahí. Él vence la muerte y tiene la resurrección. El Padre lo resucita y después el Padre le da a Él el poder de la resurrección para todo aquel que cree en su Hijo Jesús. ¿No es así? Entonces, antes de Jesús, estaba la ley, y por la ley ellos creían que había un Dios y tenían promesas a través de esa ley. Pero una vez que viene Jesucristo y vence la muerte, que la muerte es el pecado, porque por el primer pecado entró la muerte, por el pecado del hombre entró la muerte. Él vino a vencer esa muerte, el único, Jesús, vence la muerte, vence el pecado. El que tenía el imperio del pecado, dice, el imperio de la muerte era el diablo. Y Él vence a través de su resurrección, vence. Entonces le da una esperanza a todo aquel que cree, a todos.
nos da una esperanza de que si nosotros somos bautizados juntamente con Él, somos bautizados en su muerte, para vencer al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el pecado, y tener la promesa del Señor, la que pertenece al cielo, la promesa de nuestra alma. Seguimos. En el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte, dice, por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que, como les decía antes, Él vence la muerte, el Hijo de Dios. El que lo resucita al Señor es el Padre. Acá lo vamos a repetir a este texto porque nosotros tenemos que entender cómo se producen las cosas o cómo se produjeron las cosas. No es solamente creyendo en Dios que nosotros vamos a ser salvos. Es obedeciendo a su Evangelio, que es del cielo. Obedeciendo y conociendo ese Evangelio, nosotros tenemos la promesa verdadera de Él. De lo contrario, no. Entonces, repito el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Cuando el Señor va llevado a la muerte, nosotros vamos llevados a las aguas. Cuando el Señor muere, nosotros nos sumergimos, nos sepultamos. Como el diccionario bien dice, sepultar es sumergir, sumergir es sepultar. Nos sepultamos juntamente, paralelamente o como el Señor lo hizo. Entonces, cuando el Señor resucita, nosotros salimos del agua con una esperanza de vida de que así como el Señor venció la muerte, Él tiene el poder para darnos la resurrección. Él precisó del Padre para la resurrección. Nosotros precisamos de su Hijo, Jesucristo, para la resurrección. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la potestad al Hijo de resucitar en el día postrero a todo aquel que cree y que cumple con su Evangelio. O sea que la doctrina es muy importante que nosotros la sepamos para no ser engañados de nadie. Así que estamos entendiendo que tenemos que recibir una sepultura digna de la parte de nuestra carne, de nuestros huesos, pero también hay una sepultura simbólica, que no es simbólica porque es un mandamiento que el Señor nos da. Simbólico es la comparación. Como les decía, Jesús va llevado a la muerte, nosotros vamos a las aguas. También me da para decirles, ustedes ya lo saben, pero los que nos escuchan por internet, que el bautismo tiene que ser en las muchas aguas, no en una pileta, no en un tajamar, no es bíblico. No está escrito que nosotros debemos de ser bautizados en un tajamar, en una pileta, o que nos tiren agua por arriba. No es así. Hay un solo bautismo que el Señor nos enseñó, nos dejó, y está en su Evangelio. Y el mismo Jesús, que es nuestro Maestro y el Maestro de todos, Él mismo se bautizó en las muchas aguas. Así que nosotros también me da lugar este tema para decirles, los que lo saben, pero los que no lo saben y nos están escuchando, bueno, también echen mano a eso, porque el bautismo es una oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si tuviéramos los pecados, dice, muchos pecados, con el bautismo dice que
somos una nueva criatura. Los pecados que podamos haber cometido, dice que Él nos perdona y nos da la oportunidad. Esa gracia que está escrita, que muchas veces es predicada, no es la gracia que nosotros creemos en Dios y ya está. No, la gracia es este bautismo, que Él nos da esa oportunidad de poder entrar en el cielo. Por eso también debemos de saber cómo debemos ser bautizados. Porque está en juego ahí nuestra alma. Está en juego nuestra alma. También eso, me extiendo un poco en el tema, pero es necesario también decirlo. El alma, el bautismo es una oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros por su gracia, porque Él nos amó, porque nos compró a gran precio. Y el bautismo es un mandamiento que el Señor da como un requisito para que nosotros tengamos esa esperanza, y que es también por el Espíritu Santo. Que por el Espíritu Santo nosotros creemos, y por esa fe que tenemos a través del Espíritu Santo nosotros vamos a ser bautizados, ¿no? Nos lleva al bautismo esa fe. Bueno, entonces también les digo, hay muchas iglesias que bautizan a los niños. Ahí ven cómo hay, de acuerdo al Evangelio, una contradicción. Porque si el bautismo es un mandamiento por Dios, y es una oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, que si nosotros como adultos tenemos muchos pecados en nosotros, dice que así como Jesucristo resucita, dice espiritualmente nosotros de la misma manera ya no pertenecemos al hombre terreno, sino al hombre espiritual. Y ahora vamos a leer un poco más sobre eso. Pero les digo así, para que vayamos entendiendo el orden de todas las cosas. Un niño, ¿qué pecado puede tener? ¿Qué decisión puede tener que el Señor nos da? Somos libres. Cuando somos grandes podemos decidir si le servimos a Dios o no. Y ahí, si le servimos a Dios, si creemos en Dios, el Espíritu Santo sella nuestro corazón. Lo sella hasta llevarnos al bautismo. Creemos y nos bautizamos en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es así. Esa es la doctrina verdadera. El bautismo hacia los niños no es bíblico. Dice la Escritura que si los padres, en este caso, que son adultos, los padres creen en Dios, dice que sus hijos son salvos. Ya por la misma palabra, por la misma fe de los padres. Ahora, después que el niño es grande, va a hacer lo que él crea conveniente. Si va a servir a Dios o no. La oportunidad se la da para nuestro hijo adulto también, cuando sea adulto. Y ese es el orden de las cosas que están escritas, o sea, que pertenecen a la enseñanza divina del cielo. Seguimos con estaba en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Todo esto que estaba explicando. En el 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente en Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. O sea que el bautismo nos lleva a esa semejanza que Cristo hizo, que padeció, y Él de verdad. Nosotros con una esperanza por el Evangelio. Pero dice, si fuimos
plantado juntamente en Él a la semejanza de su muerte por el bautismo. De la misma manera, dice, lo seremos también a la de la resurrección, porque así como por Adán todos mueren por el pecado, por Cristo todos son vivificados, dice la Escritura, ¿no? Así que el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que, como les decía, a través del bautismo, si nosotros tuviéramos muchos pecados, nace una nueva criatura de las aguas, de la sepultura. Nace una nueva criatura. Ya no pertenecemos más al hombre terreno, al hombre que por la determinación de Dios obraba para muerte, sino que vamos a obrar para la vida, por la fe de Jesús. Eso dice el 6. El 7 dice, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. El que fue muerto fue el Señor. No creamos que es alguna persona terrena. No, se refiere a Cristo. Se refiere a Jesús. Dice, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos, dice, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. ¿Por qué? Por la resurrección. Él venció la muerte y el Padre lo resucitó, y después el Padre le dio a Él el excelente nombre de Jesucristo, el nombre, dice, en el cual todos podemos ser salvos, en el cual toda rodilla se doblará. Él parecería que pasando ese proceso por ejemplo, de muerte, que era el pecado original, Él lo venció. Siendo Dios, se disminuye a hombre para pasar por todo ese proceso. Una vez que pasa por todo ese proceso, que Él mismo, Jesús, confía en su Padre, que tiene el poder de la resurrección, y el Padre lo resucita a Jesús, dice que Él le dio el nombre por sobre todo nombre, Jesucristo. ¿Es así? En el cual toda rodilla se doblará y en el cual podemos confesar nuestros pecados, nuestros errores, solamente a Él, a Jesús. Bueno, el 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. O sea, la venció. Él resucitó para la eternidad. También tenemos nosotros esa promesa de resurrección. En nuestra alma, no nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no. Pero tiene promesa el alma. ¿Por qué tiene promesa el alma? Porque Él dio el alma, Él la dio. Y si la dio, la quiere recuperar, pertenece a Él. Para hablar, que se entienda, que vuelva esa alma que Él le dio, que le pertenece y que la compró a gran precio y precio de muerte, como todos lo sabemos. Bueno, Él
venció la muerte, resucitó para siempre y nos da esa promesa a todo aquel que cree. Pero todo aquel que cree y obedece al Evangelio. No es porque muchos hombres creen en Dios. El hombre cree en Dios, pero los macumberos también creen en Dios, los hechiceros creen en Dios, las brujas creen en Dios y todo hombre que obra iniquidad también cree en Dios. Por eso les digo, no es solamente creer en Dios y ser bautizado. Eso no nos garantiza nada. Simplemente es un mandamiento de Dios el bautismo, pero no nos garantiza nada. Nosotros tenemos que bautizarnos sabiendo cómo es el bautismo verdadero, sabiendo quién es el que nos bautiza, si pertenece al Evangelio verdadero de Dios o no. Por eso hay muchas iglesias que bautizan de diferentes maneras, porque no obedecen al Evangelio, no obedecen al Evangelio verdadero que es uno solo, y que no pertenece a lo terreno, pertenece a lo espiritual. Porque ¿de dónde viene el Evangelio? ¿Lo trajo algún hombre al Evangelio? ¿Lo trajo algún hombre? ¿Lo hizo algún hombre el Evangelio? No, el Evangelio es espiritual porque viene del cielo. Jesús dice que trajo ese Evangelio del cielo. Y sabemos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que todo lo hizo Él, por Él y para Él. Bueno, seguimos un poco más. El 10. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive. Y nos encierra a todos también. Porque ¿cuál es la esperanza nuestra? La resurrección. ¿Para quién es la resurrección sino para servir a Dios en los cielos? Que es la promesa. O sea que Él, una vez que muere al pecado, vive para agradar a Dios, a su Dios, al Padre. De la misma manera nosotros. Repito el 10. Porque el haber muerto al pecado murió una vez, mas el vivir a Dios vive para siempre, en los cielos. Dice, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que una vez que fuimos bautizados, ya no tenemos la promesa del pecado que nos lleva a muerte, sino que tenemos la promesa de la resurrección y que tenemos que servir al Dios que vive para siempre, al Dios de los cielos. Repito el 11. Así también vosotros, dice, pensad que de cierto estás muerto del pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso por el bautismo. Que tenemos la promesa de la vida, de la esperanza de la vida para nuestra alma. Y después dice en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, una vez que somos bautizados, no volvamos de vuelta para atrás, sino que busquemos las cosas que son de arriba. Ahora, las cosas que son de arriba, no es que nos va a caer algo del cielo. No, las cosas de arriba son las cosas espirituales, como lo es su doctrina, su evangelio. Porque están en dicho de todo, vos buscás las cosas de arriba como que te va a caer algo del cielo. Pero no es así. Las cosas de arriba son con entendimiento, con fe, con esperanza. Que sabemos que hay una resurrección, que sabemos que Cristo la ganó, fue posible con Él. También lo va a hacer posible con nosotros. Así que vamos a ir ahora a los Colosenses. A los Colosenses. El capítulo 3.
la página 227. La página 227, a los Colosenses, capítulo 13, y vamos a leer, comenzar desde el versículo 1. Y dice así la Escritura. Este es el mismo apóstol, Pablo, pero les está hablando a los colosenses de la misma manera que le habló a los romanos, y le habló a los corintios, y le habló a los efesios, y todo el evangelio que Pablo predicó era de la misma manera. ¿Por qué? Porque él era un instrumento de Dios. Y el instrumento de Dios tiene el evangelio justo. Y tiene que hablar y predicar para todos lo mismo. Y de la misma manera, con sentido, con verdad. Respaldado lo que él dice por el evangelio. Entonces, capítulo 3, versículo 1 de Colosenses, la página 227, dice así: si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Amén. Quiere decir, si habéis, pues, resucitado con Cristo, es justamente, nosotros no podemos resucitar. Se refiere al bautismo, a lo que estábamos hablando, el tema. Es la semejanza que el bautismo nos lleva a hacer, que ese mandamiento, como les decía, que Dios nos da a cada criatura, de poder decidir con libertad si le queremos servir a Dios o no y seguirle. El mandamiento es el bautismo. Entonces dice, si habéis pues resucitado, después que hacemos el bautismo, ¿qué pasa? A la semejanza de Cristo, así como Cristo resucitó, nosotros salimos de las aguas en una nueva criatura, no para servir al pecado, no para servir a la obra de la carne, que es disensión, que es oposición de pareceres, que es todo lo que el hombre hace. No, dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba que pertenecen al cielo. Y las cosas que pertenecen al cielo no es un ángel. Porque el mismo Evangelio nos dice, si se te aparece un ángel, no lo obedezcas, no creas. No es así, no lo dice. Se refiere, cuando dice buscar las cosas de arriba, a su Evangelio. Que por el Evangelio vamos a tener la promesa de la vida para nuestra alma. Que busquemos ese Evangelio, que es el que pertenece a lo espiritual, para que nosotros tengamos esa promesa verdadera, que está ahí, en las cosas de arriba. Las cosas de arriba es su Evangelio, lo trajo Él y lo predicó Él. Y determinó que el hombre fuera salvo por su Evangelio. Entonces dice, si habéis pues resucitado con Cristo, de la única manera que podemos resucitar con Cristo es justamente a través del bautismo. No hay otra forma. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las terrenas. Porque si antes estábamos en división y en oposición de pareceres y no teníamos rumbo, una vez que entendemos lo que es el bautismo, como la oportunidad que Dios nos da, busquemos a Dios. Busquemos de verdad, no volviendo a la oposición de pareceres, no volviendo a las variadas doctrinas que hay, sino a las cosas que pertenecen arriba, es a saber, a su Evangelio y al Espíritu Santo. Dice el 2,
Poned la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué muertos sois? Dice, porque en pecado tenemos nuestro fin es la muerte. Más en el bautismo y en las cosas de arriba que son el Evangelio, tenemos la esperanza de la resurrección. Dice, por eso dice, porque muertos sois, si no tenemos la esperanza. Muertos sois. Dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué está escondida? Porque también el bautismo es tan importante, pero también es un misterio. Una, porque es el mandamiento de Dios. Y la otra, porque ahí se produce un cambio en el hombre que pertenece a lo terreno, el hombre animal, como también en otras partes el apóstol en otras cartas habla del hombre animal y del hombre espiritual. Eso está escondida en Cristo. Pero ¿cómo está escondida? En el Evangelio está escondida, en el verdadero bautismo está escondido. Porque de lo contrario no hay promesa de vida. Está escondida ahí, en las cosas que son de arriba, las que pertenecen al cielo. Dice el 3, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto lo voy a explicar. Acá ya es en la resurrección. En la resurrección. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, cuando Cristo no va a venir a cada uno de nosotros, Él tiene promesa para cada uno de nosotros en los cielos. Entonces dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, no en la tierra, en el cielo, donde están Él, el Padre, el Hijo, su Santo Espíritu, y todos los millares de ángeles que hay y santos que hay. Y es una enseñanza esta divina del apóstol para todo aquel que cree. Y después dice, en el 5, dice, versículo 5, dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, que es nuestro cuerpo. Amortiguad pues, dice, vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría, dice, y por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Esto es una enseñanza útil. ¿Cómo podemos nosotros creer en el Señor, ser bautizados y después estar uno creyendo en una iglesia, en una denominación, otro creyendo en otra y otro creyendo en otra y así sucesivamente? Tenemos que buscar las cosas de arriba, las que pertenecen a la vida, las que pertenecen al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ese trabajo que hizo el Señor Jesucristo para todos. Eso tenemos que buscar. No podemos ser bautizados. Yo me acuerdo, quizás los que nos escuchan por internet también han escuchado al pastor Carrera, que enseñaba y decía con seguridad y verdad. Tanto es así, tanto era el conocimiento que él tenía a través del bautismo, que mucha gente que se integraba en otras organizaciones iban a hacerse bautizados por él. Y él les decía, no sirve de nada venir que yo los bautice si ustedes van de vuelta a la oposición, a la división. La división no hereda el cielo, no tiene promesa de vida.
Él dijo, un maestro tenéis y todos vosotros sois hermanos. ¿Cómo está la humanidad hoy en día? ¿Está de la misma manera que el Señor la dejó o no? No está. Entonces, el bautismo es un mandamiento de Dios, pero nosotros después tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas que pertenecen a Dios. Ya no más hombre, ya no más divisiones, ya no más oposición de pareceres, ya no más la obra de la carne. Si sepultamos el hombre animal, el hombre terreno, tenemos que sepultarlo con todas sus cosas. Y por eso cuando nos vamos a bautizar tenemos que estar bien de nuestra cabecita y de nuestro corazón, porque es una decisión que tomamos muy importante para seguir a Cristo, no para seguir las divisiones, para seguir a Cristo. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos ayude, y bueno, y será hasta el próximo domingo. Y les digo a los que nos escuchan por internet que busquen en el Evangelio del Señor Jesucristo todo esto, que lo lean, que lo apliquen, que lo atesoren en su corazón, para que la obra de Dios una sola es, y no puede tener su doctrina, así como no hace asesión de personas, tampoco le va a dar un entendimiento a una persona y otro a otro y otro a otra y así. Nunca lo hizo eso el Señor. Así que referencias bíblicas tenemos para que nosotros seamos bien sepultados y para que nosotros tengamos en ese bautismo la esperanza de vida. Pero no a las divisiones, sino a servir a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y dar un gloria a Dios, no a los hombres, a Dios. Amén. Amén.